Vamos a empezar con nuestra asociación, con Amigos de Serrablo, y bueno, pues a los que somos de aquí, pues Amigos de Serrablo, pues es muy familiar. Pero claro, para los que no sois de aquí, diréis, ¿y este nombre, verdad? Bueno, pues esta presentación es colectiva, como todo lo que hacemos en la asociación. No lo he hecho ni Pilar ni lo he hecho yo, lo han hecho otras personas y simplemente aquí lo visibilizamos. Normalmente esta presentación la hemos adecuado para hoy, pero la solemos llevar a los centros educativos para responsabilizar sobre todo a los chicos de instituto, para intentar que nuestro perfil de voluntariado sea más joven, porque en este momento nuestro perfil de voluntariado es algo mayor. Entonces, lo primero que hay que decirles es por qué se llama así. Entonces, la primera pregunta es, ¿y tú de dónde eres? ¿Vale? Porque Serrablo vais a ver que es un topónimo, un nombre del lugar. ¿Y de dónde eres? Claro, a nuestros chicos, a nuestros alumnos, la palabra Serrablo les sugiere una calle o un taller que se llaman así. Pero no es ni una calle ni un taller, porque no somos amigos de la calle ni del taller. Somos amigos de un territorio, ¿vale? Entonces, este topónimo es un topónimo muy antiguo, muy antiguo. Se mantuvo, como ponemos en la presentación, aletargado durante varios siglos hasta que en la década de los años 60 don Antonio Durán Gudiol, que lo veis aquí, que es la portada de una de las publicaciones, que luego os diremos quién era un archivero de Huesca, lo situó en los justos límites que había tenido en la época medieval. Es decir, que el topónimo Serrablo nos retrotrae hasta la Edad Media. La datación más antigua que tenemos está en un documento del monasterio de San Andrés de Fanlo, fechado en 1054. Es este que tenéis aquí en pantalla. Serrablo es un territorio extenso, que va desde Gavín hasta las Bellostas, aquí más o menos, pero siempre en las proximidades del río Gállego, ¿vale? Es tierra de Viesca, ribera oriental del Gállego, y luego los valles de sus afluentes, el Aurín, el Basa y el Guarga. Pero sobre todo, Amigos de Serrablo, como ya se ha dicho en la mesa anterior, es la recuperación de una identidad, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos como dos patas, los voluntarios que estamos en Amigos de Serrablo, actuamos con dos patas. Una es la asociación y otra es un proyecto grande, muy grande, la verdad, para lo pequeños que somos, que es un museo de dibujo. En este momento el único museo de dibujo que existe en España, porque sabéis que hasta hace poco existía el Museo de Dibujo de ABC, pero que lo cerraron. Entonces, este es un museo además privado y bueno, y es un proyecto de la asociación. Cuando nos dijeron que organizáramos este encuentro, nosotros pensábamos ni siquiera hacer una presentación de la asociación, pero alguna culpable hay por ahí que dijo, pero no nos vais a explicar que esas son Amigos de Serrablo. Porque nos daba como un poco de apuros. La Bordeta decía que los aragoneses éramos muy mirados, y es verdad, nos da como un poco de pudor venir a contarnos una asociación allí lejana del mundo, y luego hicimos la reflexión y dijimos, vale, pues sí que vamos a explicar quiénes somos, no como ejemplo de nada, sino como testimonio del trabajo, y así nos consolamos un poco y podemos ir pasando este trance. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar con la primera pata, que es la de la asociación. Bueno, aquí tenéis en foto a las dos personas que hicieron posible lo que fue el germen y el nacimiento de la asociación. Tenéis el señor de la boina, que era Antonio Durán Gudiol, archivero canónigo, ¿verdad?, de la Catedral de Huesca, que impulsa a finales de la década de los años 60, tras unas conversaciones con Julio Gavín, el nacimiento de esta asociación.
Es muy curioso, no cabe en esta presentación, pero en ese momento Julio Gavín, que era delineante en una de las fábricas de aquí, de Sabiñánigo, un visionario, como le gusta decir a Pilara, este señor era concejal de fiestas y le propone a este señor, que era don Antonio Durán Gudiol, bueno, que hiciera un escrito. Bueno, entonces empieza una amistad que si queréis os la comentamos ya fuera del programa porque no cabe aquí. Se hacen muy amigos y Antonio Durán le propone que trabaje y que madure más esa idea que tenía Julio Gavín, ¿vale? Y como tal asociación nace en el año 71 y el objetivo inicial que se tenía y del que partió fue rescatar de la ruina, como ha comentado la compañera, una serie de iglesias mozárabes y románicas que había por la zona, que estaban en una situación muy lamentable. Este mapa, que nosotros le tenemos muchísimo cariño, lo dibujó el propio Julio Gavín. Y sobre este mapa veis que hay dibujos de iglesias, incluso hay detalles de arquitectura popular, porque claro, primero empezaron las iglesias, pero después de las iglesias vino arquitectura civil de varios tipos y puso sobre el mapa este patrimonio, ¿vale? Y se empezó con la restauración de iglesias. ¿Cómo se hacía? Cuidado en aquellos años, que hoy en día no podemos intervenir de la misma manera, que todavía tenemos gente mayor que nos dice, a mí lo que me gustaba era ir a hacer cosas. Pues es que lo sentimos, pero no podemos, por lo que hablabas, por las trabas administrativas y porque pues ya solo nos faltaba que nos pusieran una multa y no podemos asumir ese riesgo. Pero hay muchas personas que todavía tienen dentro ese ánimo, ¿verdad?, de reconstruir iglesias. Pues se recuperaron 25. Iglesias que no solo hemos recuperado una vez, algunas hemos intervenido hasta 2 y 3 veces, porque todos sabemos que los tejados de losa son complicadísimos de mantener y necesitan irles cambiando. Y ya sé que está muy mal hablar de dinero porque no queda fino, pero deciros que hace 2 o 3 años hicimos como una suma del dinero que Amigos de Serralbo se había gastado a lo largo de los años y rondamos el 1.000.000 de euros. ¿Vale? ¿Y de dónde sabes? Variado. Sale, hasta de la lotería. Sale desde los primeros años en que ponía su patrimonio particular como fianza para poder obtener un préstamo para pagar, de las cuotas de los socios, de las aportaciones de la administración. Tenemos 2 fijas que eso también nos ayuda. Deciros, bueno, resumiendo, tenemos un presupuesto de 100.000 euros al año, más o menos, porque tenemos en cuenta que tenemos personal asalariado, que luego tenemos un museo, unos 100.000 euros, y de ellos el 35% viene de aportaciones públicas, el resto nos buscamos la vida. Y nunca mejor dicho. Eso es. Bien, ahora os vamos a pasar una serie de pequeñas iglesias que simplemente para que veáis la foto, cómo estaba cuando nos la encontramos y cómo está ahora. La primera es un poco la joyica, ¿verdad?, de nuestra, que es la ermita de San Juan de Busa, que por cierto iréis a ver mañana, ¿vale? O iremos a ver mañana por la tarde. Esta está en terreno nuestro, porque es que es patrimonio de la iglesia, entonces intervenimos en patrimonio de la iglesia, pero curiosamente esta, ¿verdad?, es allí, bueno, por eso decimos que es una joyica esta. Y luego ya mañana ya os hablarán para que veáis cómo estaba y fijaos cómo está. Es decir, se ha intervenido lo mínimo posible, pero para conservarla, ¿vale? Esta otra, que es San Bartolomé de Gavín, allí debajo tenéis también la fecha, en el año 71, esta es preciosa, pero esta nos queda un poco lejos para irla a ver mañana. Y esta es tal cual se conserva hoy. Sí que deciros que muchas están en parajes aislados de población.
Creemos que había asentamientos poblacionales medievales que, por el motivo que fuera, como la arquitectura popular era menos sólida que la religiosa, pues colapsaron y se perdieron. Pensamos de San Juan de Busa y de San Bartolomé que hubo poblados. Esta es la iglesia de San Pedro de Lárrede. Esta es un poco el icono de nuestro, y esta es tal cual. Esta la veremos mañana. Sí. No sé si quieres decir algo, Pilar. Apuntar solo que esta fue la que en el año 1922 descubre Rafael Sánchez Ventura, que es el primero que a partir del año 33 estudia las iglesias y las pone. Vino en verano, es decir, esto nació como una excursión con unos amigos, la vieron porque un cazador les había contado que había una iglesia muy bonita. Y ellos en el 1922 vienen, la visitan, y posteriormente todos los veranos él estaba estudiando y luego ya era profesor de arte, de historia del arte en la universidad. Entonces la estudian en el año 33. Es la primera que se declara monumento histórico en el año 31, porque ahora todo este conjunto de iglesias, no lo hemos comentado, pero ya están declaradas, primero en el 82 y luego posteriormente en el 2006 fueron. Y eso es lo que nos dificulta a veces poder intervenir, pues, porque como vi, para mover una losa tenemos que pasar por patrimonio y tienen que ser empresas que estén cualificadas técnicas. Entonces, bueno, deciros esto, que ya os explicaremos un poquito más in situ, pero que forma parte de las características generales de este estudio de iglesias, que en los niveles científicos y universitarios son muy controvertidas. Sabéis que unos dicen que son mozárabes, otros que son prerrománicas, otros románicas. Nosotros siempre decimos que son un conjunto único de iglesias medievales. Si es que es verdad que nos curamos en salud, y que también decimos que si don Antonio Durán y Julio Gavino se hubieran arremangado y no las hubieran arreglado, ahora serían un melancólico montón de piedras. Entonces, pues no nos da la gana. Vale, sí. Sí. Bueno, de algunas de estas iglesias no tenemos fotos anteriores a la restauración, porque estamos hablando de aquellos años que las fotos las hacían los que iban a restaurar, y a veces eran chicos jóvenes como el que ha estado aquí hace un momento, como Enrique, que ha estado de obrero de a pie arreglando, y hacían reportajes fotográficos, pero a veces no. Tenemos un archivo, por cierto, de más de 7.000 fotos o 8.000, buenísimas, o sea, una cosa, pero nos encontramos con que a veces no tenemos, y luego las fotos de los años 70 no eran muy buenas. Esta es una iglesia, como dato curioso deciros, que están en unos enclaves preciosos, pero de un acceso horroroso. Y para llevar los materiales para poderlas restaurar, tuvieron que acceder en helicóptero, los materiales. Con eso os lo digo todo, porque está en el fondo de un valle entre montañas, precioso, pero para ir a pie, pero para llevar allí el material y tal, en fin. Esta iglesia también es muy bonita, está Santa Eulalia de Oros Bajo. Que tenemos algunas Eulalias, algunas de Santa, por eso lo digo. Bueno, pues eso. San Andrés de Satué, Santa María de Isún, voy a ir un poquito de prisa, San Pedro del Asieso, San Martín de Ordovés, San Juan de Orús, la iglesia esta de Arboaba, que también está en un enclave espectacular, muy bonito, la iglesia de Ayue, la de San Miguel de Horna, la de la adoración de Javier Relatre. Y nos paramos un momento en Javier Relatre. Comentaros que en esta iglesia, que también intervenimos hace años, ahora mismo tiene un problema el ábside porque hay un deslizamiento. Deciros que está comentado en la Dirección General de Patrimonio desde hace, porque esta obra sí que nosotros solos no la podemos acometer, ¿no? Y ahí estamos esperando que lleguen fondos, se va deslizando suavemente. Vale, ánimo que nos queda. Sí, San Miguel, nada. Bueno, ya habéis visto un poco las iglesias. Se nos planteó la idea de que había que hacer una escuela-taller, ¿vale? Entonces, la escuela-taller, gracias a esa escuela-taller, se rehabilitaron pues una serie que no aparecen incluso aquí: Cereso, La Ruaga, San Esteban, San Juan, Acumuer, Castillo de la Res. Esta sí que es una foto de los años 70, como veis ahí.
Las medidas de y seguridad. las medidas de seguridad hoy no pasarían. Y empezamos con la restauración de la obra civil, porque ya nos dimos cuenta que el patrimonio eclesiástico pues tenía su problema y empezamos con el civil. Se restauraron varios. Un puente, que era el paso de una antigua cabañera, una torraza, el castillo de Larres y la casa Batanero, en la que nos vamos a detener solo un momento, porque esta es una casa tradicional aragonesa de las que nos has hablado, tal cual estaba y tal cual es ahora. Y esta es en este momento la sede del Museo de Artes Populares de Serrablo, de la que nos ha hablado Enrique. Pero visitaremos esta tarde. La visitaremos, pero en el año 77 fijaos cómo estaba. Este era el puente de Fanlo, restaurado, la torraza de Larrede que era defensiva, la veréis mañana, tal cual está ahora. Y luego cosas de arquitectura popular, una fuente lavadero y vamos a ir deprisa porque esta tarde también vais a ver el proyecto del Museo de Dibujo. Este proyecto sí que es de Julio Gavín, ya no de don Antonio Durán. Se hizo en el castillo de Larres, que era una fortificación medieval. Esta es tal cual, lo vais a ver esta tarde, restaurado. En realidad era una torre defensiva del siglo XI, que luego se amplió en el XIV, y en fin, es un castillo de pueblo, no es una cosa... Pero bueno, está muy bien. Y los hermanos propietarios de este castillo lo cedieron a la asociación en el año 83. Aquí solamente una serie de fotos para que veáis cómo nos lo encontramos, cómo está ahora. Otra foto antigua, otra foto del mismo perfil de ahora. Otra. Esta me encanta porque veáis cómo estaba, que debajo de esa ventana había un piso de madera y por supuesto había colapsado y se tuvo que hacer porque era de madera. Y es hoy una de las salas de exposición del museo. Aquí veis otra sala más noble y la veis así. ¿Por qué esta tenía suelo? Porque tenía cantos rodados, ¿vale? Entonces, como era de piedra, se había mantenido. Estas son fotos de aquella época que mantenemos. Esta nos gustaba porque uno de los empeños de Julio Gavín era que la gente, que estos chicos jóvenes que lo rodeaban, supieran hacer esos suelos tradicionales de cantos rodados que se recogían en los ríos, en las cuencas de los ríos, y aquí veis haciendo una reconstrucción y luego veis distintas salas del museo, otras estancias, esto en el exterior, y luego esto es un guiño a Sauras porque el museo tiene una vertiente pedagógica que os hablarán esta tarde. Nos interesa que los chicos aprendan dibujo. Y luego, otra pata que nos parecía también muy importante de la asociación es la recuperación no solo de patrimonio arquitectónico, sino de patrimonio inmaterial, ¿vale? Entonces, recogemos mucha tradición oral, toponimia, antroponimia, cuentos, leyendas, gastronomía, usos, costumbres, etc. Con eso se creó un centro de documentación que se llama Serrablo. Y ese centro de documentación, digamos que un poco lo puntero es una revista que publicamos 3 veces al año, que se llama Serrablo, con colaboraciones absolutamente desinteresadas de las personas que participan, y luego con libros que vamos publicando, empezando por aquel de arquitectura popular, y el último que ha sido publicado, el autor lo tenemos aquí en la sala, que es Aviñánigo, mi pueblo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la revista, libros y más publicaciones. Una de las recuperaciones inmateriales es la fabla, que es, para los que no lo sepáis, porque no es lengua oficial de España, pero es un dialecto del latín a la misma altura que el castellano, pero con mucha menos suerte. Entonces, bueno, pues nos interesa, por lo menos nuestros padres todavía hablaban restos de aquella fabla, pues que no se acabe de perder. Entonces intentamos que en varios números de la revista haya publicaciones en fabla, incluso en lenguas transicionales de la fabla.
Luego tenemos como patrimonio inmaterial las etnoandadas, en la línea de lo que habéis puesto en el icono de patrimonio verde, que también lo es, de senderos, de caminos, etc. Tenemos una misa mozárabe, porque no se nos puede olvidar que empezamos con la recuperación de iglesias mozárabes, y el rito mozárabe aquí se practicó. Entonces, en un principio venían desde la Catedral de Toledo. Hoy en día pues tenemos algún sacerdote por aquí que nos hace misas el primer domingo de agosto en rito mozárabe. Y luego ya por último, y con esto terminamos, hemos participado en cosas diversas. Por ejemplo, del año 74 al 98 organizábamos un salón internacional de fotografía con la colaboración de José Antonio Duce. En este momento no lo estamos haciendo. Hemos hecho actuaciones arqueológicas, por ejemplo, excavaciones en una villa romana que tenemos aquí al lado, en la Sieso. Y aquí menos tenemos que parar porque así hablamos del futuro. Esta excavación que veis, esta foto es del año 89, que fue cuando se hizo una pequeña excavación. Realmente ahora lo que hemos hecho, porque es una espina que tenemos clavada, es el yacimiento arqueológico y un empeño, y como somos muy tozudos, pues llegaremos a buen puerto. De momento hemos hecho un plan director y iremos pasito a pasito porque no queremos que esté 25 años parado, pero claro, necesitamos recursos que por ahora tenemos que ir consiguiendo. ¿En qué estamos ahora metidos y podemos hacer? Quiero decir, pues en la limpieza de caminos y accesos. Tenemos de hecho dentro de la asociación una persona que se encarga de decirnos: hay que limpiar el camino que va a tal sitio y señalizarlo. Bueno, y luego talleres de losa, al hilo de lo que comentaba de oficios tradicionales. Bueno, pues con la ayuda de oficial de talleres de empleo y tal, pues hacemos talleres de losa. También en colaboración con la Asociación Sancho Ramírez hemos hecho de pintura al fresco, para que veamos cómo se hacía la pintura al fresco en aquel momento. Son cosas que se pueden hacer. No podemos hacer otras cosas, pero esto sí. Y ya con esto terminamos. Esta es la figura de Antonio Durán Gudiol, a la que le queremos rendir un homenaje desde aquí. Yo creo que sin su visión de que debía haber una asociación detrás de aquello, detrás de la visión de este señor, que era catalán. Por eso que decías de yo he nacido en Cataluña, bueno, ¿qué más da? Pero estaba sentado aquí y veía territorio. Pero el que la materializó el alma ha sido Julio Gavín, y unas palabras que le gustaba decir, dice: en definitiva, todos trabajamos en la misma dirección. A fin de cuentas, el patrimonio cultural no es exclusivo de nadie, ¿vale? Y nada más, he ido corriendo, no sé, yo creo que me he pasado un poco, pero bueno. Y gracias. Y si tenéis alguna duda de la asociación, al final, no, pero me refiero ya a lo largo de las jornadas. Sí, solo deciros que Julio siempre decía que había que trabajar, y lo repetimos muchas veces, con eficacia y con entusiasmo. Y no decir que hay que hacer, sino vamos a hacer. Entonces, pues ahí estamos.